De vez en cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Usted habló de cuán bueno es Dios y que al aceptarlo como Salvador personal, entra en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo y todo mejora. Pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y las cosas empeoraron. Y quizás todos hemos dicho eso de cierta manera. Creemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios, y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después de lo que creemos que es una promesa de Dios. Y a veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Desde que dejó la zarza ardiente, obedeció a Dios. Estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto. Así que se fue de la zarza ardiente comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y debía decirle a Faraón que dejara ir al pueblo, pues Faraón, en lugar de escucharlo, les duplicó el trabajo. Ya no solo hacer ladrillos, sino buscar la paja para hacerlo. Así que el enemigo número uno, en ese momento en particular, en la vida de los hijos hebreos, era Moisés, porque Faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Ahora todos experimentamos eso en la vida cuando creemos saber con exactitud qué dijo Dios, y nos pasa lo mismo, no sale como esperábamos. Entonces, al ver este pasaje bíblico, creo que es un pasaje que describe lo que nos sucede. Queremos hacer lo correcto, creemos que hemos hecho lo correcto, creemos que hemos escuchado a Dios, nos sale así y nos juzgamos y nos condenamos y decimos, Señor, no estabas escuchando en nada, y sentimos autocompasión y culpamos a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? Así que deseo que juntos vayamos al tercer capítulo de Éxodo, desde el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad y requisito. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Notemos esto y deseo que escriba estas declaraciones. Cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestras creencias. Vayamos a Hebreos, por ejemplo, y veamos un par de versículos allí. En el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea al aceptar a Cristo, la vida está a punto de mejorar para mí. Y la mayoría de las veces es así, y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la manera esperada. Gente que ha vivido en pecado y desobediencia a Dios, solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador, mucha atención,
no significa que Él haya borrado todas las consecuencias, sí significa que su nombre está en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados han sido perdonados, sí quiere decir que tiene nueva vida, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. En segundo lugar, Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, Él dice: esto puedes esperar, Faraón sacará a los hebreos de Egipto. Y justo eso es lo que Moisés quería oír, y esta es una promesa de Dios, lo sacará. Y luego dice, endureceré el corazón de Faraón. Pues ahora eso cambia toda la historia. Esto es lo que harás y luego me dices que endurecerás el corazón de Faraón. A veces al pasar por dificultad nos parece que Dios obra del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo, pero Dios siempre quiere que veamos más allá de la circunstancia inmediata, porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra con el panorama completo en mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención. Dios no comete errores. Y cuando le habla a nuestro corazón, y a veces la gente dice, pues supongo que oí mal a Dios, no lo escuchó mal, sino malinterpretó lo que Dios le dijo. Dios no dijo, haré todo fácil para los hebreos, sino dijo, los voy a liberar. Y lo haré endureciendo el corazón de Faraón. Bien, ya usted se sabe la historia. Endurecer el corazón de Faraón hizo estragos en el pueblo hebreo. A veces cuando Dios nos hace una promesa, escuche bien, no nos da los detalles. ¿Y por qué no? Pues tendría que preguntárselo a Dios. Puede cuestionarlo si quiere, pero escuche, Dios sabe cuál es su propósito y su meta siempre es por nuestro bien. Su propósito siempre es hacer algo en nuestra vida que traiga bondad y gozo a nuestros corazones, pero a veces trae dificultad, dolor y sufrimiento. No hay promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin sufrimiento, pena y dolor. Entonces debemos recordar con quién estamos tratando, con Dios, quien nos ama incondicionalmente, nos salva de nuestro pecado, no nos desamparará y contesta nuestras oraciones, pero no promete salvarnos de todo sufrimiento, pesar, ni incluso de muerte. Entonces, al ver esto, la promesa de Dios a Moisés fue maravillosa, pero no le dijo, será fácil, será un éxodo maravilloso, todo saldrá a las 1000 maravillas. Moisés estará sentado en la cima del mundo. Nada de eso. Entonces, lo tercero que deseo que notemos es esto. Dios está obrando para lograr su propósito aun cuando ni siquiera lo veamos, cuando no lo entendamos. Y en Éxodo capítulo 7, versículo 5, dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dice, pasará esto. No te daré todos los detalles, pero recuerda que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, así que Dios les aseguraba lo que iba a suceder, pero no le dio todos los detalles. Y diré, haré esto. Así que pensémoslo. Volvamos a leer ese versículo. Dios dice, los liberaré, y luego, ¿qué sucede? Dice la Biblia que después de decir, los liberaré, Dios desató una serie de plagas desde convertir los ríos en sangre, hasta la muerte del hijo de Faraón. ¿Cómo encajó eso en la promesa? ¿Liberaré a mi pueblo? Luego dijo, los egipcios sabrán que yo soy Dios. Y a veces vemos la evidencia de Dios en acción y no siempre entendemos cómo lo hace. Dios hace una promesa, usted dirá, bueno, siempre cumple su promesa, sí. Nos da siempre los detalles, no. Porque es así como crecemos en nuestra fe, creyéndole, confiando en Él cuando no entendemos.
En ninguna parte Dios promete que entenderemos. Promete cumplir su palabra, promete que estará con nosotros, promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos. A veces vemos la evidencia de Dios obrando en nuestra vida, otras veces no podemos verlo. O sea, Moisés no podía prever lo que Dios tenía en mente. Y cuando Dios le dijo, te usaré para liberarlos, y luego ve lo que pasa, es normal que lo cuestione. Señor, dijiste esto. Pero debemos recordar que Dios no siempre da detalles. ¿Escuchó eso? Bueno, unos cuantos de ustedes sí. Dios no siempre nos da detalles. ¿Amén? Pues así nos damos cuenta de si confiamos o no en Él. Por lo general, cuando Dios habla de algo bueno que hará, lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa de hoy y lo bueno de mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo de Faraón para convencerlo de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes de que Faraón dejara ir al pueblo. Así que piensa en todas las plagas y demás de lo que hablaremos luego. Pero Dios está obrando para lograr su propósito, pero no siempre de las maneras que esperamos. Entonces, lo cuarto que deseo que apunte en todo esto es, debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es un requisito. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. Y en algunas luchas que enfrentamos, lo único que tenemos es su palabra, la palabra viva de Dios, la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés, quien nos hace promesas a nosotros. Entonces, Dios le habló a Moisés y esperaba que Moisés obedeciera lo que él dijo. Luego estaban todos esos hebreos que tenían muchas razones para dudar, primero que todo, ¿por cuál autoridad nos dices esto? ¿Y cómo sabes que Faraón responderá? Tenían muchas preguntas. Así que Moisés estaba en una situación difícil. Mucha atención, porque a veces nos encontramos en la misma situación. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Mucha atención. Lo único que tenía era esto: estaré contigo. Estaré contigo. Dios le dijo muchas cosas, pero lo único que tenía era estaré contigo. Deseo que pensemos en esto. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás podríamos perderlo en un segundo. Todos nuestros planes podrían fallar. Nuestras posesiones podrían quemarse o estrellarse o lo que sea. No tenemos garantía de nada como creyentes, sino la presencia, el poder, el amor de Dios Todopoderoso. Solo tenemos eso. Y pienso en la gente que pasa la vida invirtiendo en esto y aquello, acumulando y acumulando, y lo que hacen es negar esto. Tratan de obtener más seguridad. Mire, la seguridad no se encuentra en la bolsa de valores, ni en los centros comerciales, en ninguno de estos sitios. La seguridad solo se halla en la presencia del Dios vivo. Solo eso tenía Moisés. Cuando fue a ver a Faraón, lo único que tenía, y piensa en esto, a este mismo Moisés lo sacaron de Egipto 40 años antes. Habían pasado 40 años, era otro Faraón, no lo conocía salvo lo que sabían de él, y Moisés volvió, cruzó el desierto a decirle a Faraón: debes dejar ir a los hebreos. Pues eso era un chiste. O sea, piénselo. Vienes aquí con una vara de pastor de ovejas a decirme que libere a 2 millones de esclavos que están construyendo todos mis monumentos, ¿y crees que voy a escuchar eso? Como era de esperar, no le creyó. Así que deseo que apunte esto.
Número 5. Debemos recordar que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Y mi versículo favorito es en el Salmo 103. Me escuchará citarlo muchas veces, pero le invito a acompañarme a buscarlo. Salmo 103, versículo 19. Él dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, o sea, su poder, su amor, todo lo que es, que hace, su reino domina sobre todo. Quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Recuerda que una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver a Faraón: estaré contigo. Estaré contigo. Mucha atención, lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. Estaré contigo hasta el fin del mundo y más allá. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Entonces, no es que hagamos esto con nuestro poder, sino que caminamos con la fortaleza y el poder. Así que es el poder de Dios. Entonces, lo que sea que le pidamos, lo que necesitemos en la vida, Él es el Dios soberano del universo, o sea, que es capaz y poderoso para hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida. Ahora, mucha atención, piensa en esto por un momento. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estamos de acuerdo en que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, que vino a nuestra vida mediante el Espíritu Santo y nos selló para siempre como sus hijos. No podemos perdernos, sellados para siempre. Él vive en y mediante cada uno de nosotros, su voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa relación con Él. Eso significa que tenemos la intervención de la presencia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Tiene al Dios soberano del universo, al mismo que caminó con Moisés para que viera a Faraón y pudo haberlo aniquilado en un instante de haber querido. Pero al Dios decir: estaré contigo, Faraón no pudo hacerle nada a Moisés, pues Dios estaba con él. A veces olvidamos a quien tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él. Así pues, tenemos la confianza de que Dios cumplirá su palabra. Lo sexto que deseo que escribes esto: a menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Escríbala. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Entonces, al pensar en eso, considere lo que dice la Biblia en Romanos 9, versículo 17. Escuche lo que dice. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo, mucha atención, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, si alguien dice: explique todo eso en Éxodo. Ese es el versículo, veámoslo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, en el pasado y ahora. Vea a estos dos hombres. Allí estaba Faraón, que reinaba sobre todo, 2 millones de esclavos judíos. Él se creía que era alguien, pero Dios dijo: le mostraré quién soy yo. ¿Y qué hizo? En un acto se llevó a su hijo. Fue lo necesario para convencer a Faraón de que Dios es Dios. ¿Y por qué hizo Dios todo eso? Esto fue lo que hizo Dios. Estaba demostrando su gran poder contra quien era la persona más poderosa en la tierra en aquel entonces.
Así pues, Dios no anda haciendo esto, aquello y lo otro. Dios siempre tiene una razón, una meta y un propósito. Y una de las razones por las que permite que pasemos por dificultad, dolor, rechazo y todo lo demás, es para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos que en los momentos más duros y más dolorosos, Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Quizás al preguntar a un hebreo en aquel tiempo, cuando venían las plagas y pasaba todo eso a su alrededor, ¿es Dios bueno? Ellos no entendían por completo todo lo que pasaba. Moisés sabía lo que estaba sucediendo, porque ¿qué tenía Dios en mente? ¿Qué hizo Dios? No los dejó ir y ya. Al irse, dice la Biblia que saquearon a los egipcios. O sea, se llevaron sus riquezas. Y a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y la última declaración es esta: Dios nunca llega tarde con su liberación. Nunca tarde. Quizás oremos por mucho tiempo por algo, tal vez pasemos por dificultad, pesar, lo que sea, pero Dios nunca llega tarde con su liberación. Tal vez sea tarde según nuestra agenda, no la suya. Los hebreos, mire, esperaron 400 años. Usted dirá, pues eso me suena a demora, no en la mente de Dios. Pues la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Mucha atención. Estaba demostrándole a la nación de Israel, o sea, a los hebreos, demostrándoles algo que nunca olvidarían. Les diría a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta el siglo XXI y más adelante hasta que Cristo vuelva, que el Dios de los hebreos es el único Dios, Jehová, y que Él es el soberano del universo. Ese es el Dios en quien creemos y a quien servimos, y por eso podemos cantar y alabar a Dios y no avergonzarnos de que creemos en Él en toda circunstancia de la vida. Entonces, si recuerda, cuando vengan los problemas, confiamos en Dios. No tratamos de descifrarlos. Dios nos ha dado todas estas promesas en la Biblia. La pregunta es, ¿creemos lo que Él nos ha dado en blanco y negro? No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo pase lo que pase. Nada te faltará, te llevaré en la tempestad y tienes seguridad eterna. ¿Sabe usted cuán bendecido es? Piensa en cuánto nos quejamos y cuán bendecidos somos. Y la promesa no es de cualquiera, es del Dios soberano del universo, quien tiene el poder de bendecirnos como Él quiera, edificarnos en la fe y hacer de nuestra vida un ejemplo y un testimonio al no creyente en su lucha. Quizás usted sea una de esas personas que está luchando hoy. Tal vez no sepa si cree o no en Dios. ¿No puede darme una buena razón para no creer en Él? Aquí hay cientos de páginas escritas en la palabra de Dios para creer en Él. Y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No tal vez será salvo. Esta bondad del Dios a quien servimos y en quien creemos es el Dios de gracia, amor y perdón. Le desafío, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, a que rinda su vida a Él. Quizás usted no entienda muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Tal vez no lo hubiera hecho de esta manera u otra, pero esa es la manera de Dios, que es perfecta porque Dios sabía lo que buscaba. Él perdonará su pecado si se lo pide, no porque usted vaya a ser mejor ni por las promesas que le haga, sino porque el Hijo de Dios murió en la cruz, dio su sangre y salva a todo aquel que clame a Él. Así como el ángel de la muerte pasó por Egipto, y sin sangre en los dinteles habría muerte. Hoy, si no lo acepta como su Salvador, si no cree en la sangre de Cristo, no cree en la crucifixión, no cree en el Señor crucificado, un día se presentará ante Dios a dar cuenta, y todas sus excusas serán nulas y en vano. Le invito a pedirle a Cristo que le salve y déjelo que cambie hoy su vida y la gobierne para siempre.
Amén. Pongámonos de pie. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por la maravilla de tu palabra, por la manera en que obraste en la vida de tus siervos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te pido que nos recuerdes una y otra vez, Señor, cuando sea necesario, que tú nunca cambias. Dijiste que no cambiabas y no lo harás. Tenemos el gran privilegio de clamar a ti en cualquier y cada circunstancia de la vida. No tienes un oído sordo a tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos hoy, porque tenemos el privilegio de clamar a ti y la seguridad de que nos escucharás. En el nombre de Jesús. Amén.